Dolly se despertó 5 minutos antes que el despertador, una vieja costumbre adquirida con los años. La casa estaba en silencio. Abby seguía durmiendo y Ted se había ido a trabajar temprano. Alguna reunión importante con los proveedores. Cogió el teléfono. Eran las 26. Podía tomarse su tiempo, beberse el café y echar un vistazo al correo antes de despertar a su hija. La cocina olía a café recién molido, gracias a la cafetera programable. Dolly sacó su taza de gatito favorita, un regalo de Abby de las pasadas Navidades, y abrió el portátil. El informe trimestral estaba casi terminado, solo faltaba un último dato por cotejar. Le encantaban esas mañanas en las que podía trabajar en paz y tranquilidad. Despertar a Abby no fue fácil. Su hija se había quedado hasta tarde ensayando una canción para el concierto del colegio. «Mamá, solo 5 minutos más», murmuró, tapándose la cabeza con la manta. Dolly sonrió. A los 13 años todos los adolescentes son así. Ella tampoco era mejor. El desayuno transcurrió con el ajetreo habitual. Abby masticando apresuradamente una tostada mientras repetía la letra de una canción. Dolly comprobando que todos los libros de texto necesarios estuvieran apilados en su mochila. «No olvides que hoy hay ensayo hasta las 5», recordó a su hija. «¿Vendrá papá a recogerme?», preguntó Abby esperanzada. «Hoy tiene unas negociaciones importantes, cariño. Iré yo sola». De camino al trabajo, Dolly pensó en su marido, que últimamente se quedaba hasta tarde en la oficina. La empresa estaba en plena expansión, buscando nuevos proveedores de equipos industriales. Ted siempre había sido ambicioso, deseoso de ascender. Quizá pronto se convirtiera en jefe de ventas. En el departamento de contabilidad de la constructora Western Building le recibió un ambiente familiar. El zumbido de una impresora, las conversaciones tranquilas de los compañeros, el olor a té recién hecho. Rita, su ayudante, ya había colocado los papeles que había que comprobar. «Buenos días. ¿Cómo está tu cantante? ¿Lista para el concierto?». Dolly se sumergió en su trabajo. Conciliar cuentas, calcular deducciones fiscales, conciliar pagos. Le gustaba el orden en sus documentos tanto como en su casa. Todo tenía que estar organizado, cada cifra en su sitio. Sus colegas a veces se burlaban de su perfeccionismo, pero era esta cualidad la que la había convertido en jefa de contabilidad a los 35 años. Ted llamó a la hora de comer, con voz cansada y cortante. «Lo siento, hoy volveré a llegar tarde. Tengo un cliente importante con el que discutir las condiciones del contrato. No me esperes levantada para cenar». Dolly suspiró. Era la tercera vez esta semana. Solían cenar juntos a menudo, hablando del día anterior y de los planes para el fin de semana. Ahora esas veladas familiares eran cada vez menos frecuentes. Después del trabajo, recogió a Abby en el colegio. Su hija salió corriendo con cara de felicidad. El ensayo había ido bien. El profesor de música la había elogiado. De camino a casa, Abby habló del próximo concierto, del vestido nuevo que habían comprado especialmente para la actuación, de lo emocionada que estaba. En casa, Dolly cocinó pasta con pollo, el plato favorito de Abby, y ayudó a su hija con los deberes de matemáticas. Ted le mandó un mensaje sobre las 9. La reunión se alargaba, llegaría tarde. Abby estaba enfadada. Quería enseñarle a su padre cómo había ensayado la canción. Después de acostar a su hija, Dolly se sentó a hacer papeleo. Tenía que comprobar unos cuantos contratos. Últimamente trabajaba muchas tardes, y el hábito de tenerlo todo bajo control le impedía relajarse. Quizá debería tomarse unas vacaciones, ir a algún sitio con la familia. Hacía mucho tiempo que no salíamos juntos. Ted volvió sobre las 11, cansado, sin decir mucho. Olía ligeramente a whisky. Al parecer sí que había habido una negociación comercial. «¿Todo bien?», preguntó Dolly. «Sí, solo un día duro. Voy a ducharme y a acostarme». Ella miró su espalda encorvada. Quizás realmente era demasiado trabajo.
Necesitaba ser más paciente, apoyar a su marido en este período difícil. Mientras se dormía, Dolly pensó en el fin de semana. Podría celebrar una cena familiar, invitar a los padres de Ted, hornear una tarta de manzana. Abby estaría encantada. Le encantaban las historias de su abuela. Y Ted podría distraerse un poco del trabajo, relajarse con su familia. Las cosas mejorarían, solo había que esperar a que pasara este periodo estresante. Ella siempre había creído que cualquier dificultad podía superarse si se trataba con calma y metódicamente, como los números en un informe contable. En el trabajo, hacía tiempo que nadie retenía a Dolly más allá de las 6. Todos sabían que tenía prisa por recoger a su hija de las clases de canto, pero hoy tenía que quedarse hasta tarde. El ingeniero jefe le había pedido que comprobara urgentemente el presupuesto de un nuevo proyecto. Abby escribió un mensaje diciendo que esperaría en la biblioteca de la escuela. Mientras ordenaba los papeles de la carpeta, Dolly apartó accidentalmente con un codazo una pila de documentos del borde del escritorio. Entre los papeles esparcidos había un extraño cheque del restaurante Blue Oyster. Ted había mencionado hacía un par de días que había cenado allí con un cliente importante, pero en el cheque figuraban las 8 de la tarde y el importe era extraño para una cena de negocios. 2 copas de champán, aperitivos ligeros y postre. Dolly hizo una nota mental. No parecía una negociación de contrato. Por lo general, este tipo de reuniones se celebraban durante un almuerzo o una cena. Por la noche, en casa, Abby se paseó por la habitación en busca de partituras. Mañana había un ensayo importante y las partituras habían desaparecido en alguna parte. Ted, irritado por las correrías de su hija, ladró desde su despacho. ¿Puedes dejar de traquetear así? Tengo que hacer una llamada importante. Abby se quedó inmóvil. Su padre nunca le había gritado por una tontería semejante. Durante la cena, Dolly preguntó incidentalmente por la reunión en la Almeja Azul. Ted tartamudeó un segundo con el tenedor en la boca y luego empezó a hablarle apresuradamente de un cliente de Seattle que quería un gran contrato. Abby se desplomó incómoda en su silla. El silencio desacostumbrado en la mesa le pesaba. En el pasado, su padre siempre se había interesado por sus progresos en la escuela, bromeando, contándole anécdotas divertidas del trabajo. El fin de semana, Ted dijo que iba a una fiesta de empresa, algún evento importante para altos directivos. Abby se sintió ofendida. Su padre le había prometido ir al cine con ella a ver un nuevo dibujo animado. La próxima vez, solete, le espetó, anudándose apresuradamente la corbata. La hija, desafiante, se fue a su habitación dando un portazo. Por la noche, mientras ordenaba el cesto de la ropa sucia, Dolly sacudió accidentalmente el contenido de la chaqueta de Ted. Entre los papeles arrugados había otro cheque del mismo restaurante, pero para la cena. 2 copas de vino, ensalada César y pasta con marisco. Dolly recordó aquel día. Su marido había dicho que había almorzado en el comedor del centro de oficinas. En una cena familiar en casa de los padres de Ted, las cosas se torcieron. Su suegra le estaba preguntando a su hijo por el trabajo y por alguna razón, él se había puesto nervioso y le había contestado bruscamente. Cuando su madre se quejó de que se había olvidado de su familia, Ted se asustó y salió a fumar a la terraza. Abby le susurró, «Mamá, últimamente a papá le pasa algo». Dolly trató de no pensar en las pequeñas cosas. El trabajo, el estrés, los contratos serios. No era de extrañar que su marido se hubiera vuelto irritable. Pero un gusano de duda ya se había instalado en algún lugar profundo de su interior. Recordó lo que su amiga Marta había dicho de su ex. También había empezado con retrasos en el trabajo y cheques extraños. El viernes, Ted no se había presentado al ensayo para el concierto del colegio. Abby interpretó diligentemente su papel, mirando de vez en cuando a la puerta del auditorio.
Después de la actuación, preguntó en voz baja. ¿Papá estaba muy ocupado o simplemente no quería venir? Dolly rodeó los hombros de su hija con el brazo, sin saber qué decir. En casa, Ted murmuró algo sobre una reunión urgente, sin preguntar siquiera cómo había ido el ensayo. Por la noche, Dolly no pudo dormir durante mucho tiempo. Su mente se tambaleaba con fragmentos de conversación, algunas pequeñas cosas a las que nunca antes había prestado atención. Ted murmuró algo ininteligible en sueños y se giró sobre su otro lado. La luz de noche estaba encendida en la habitación de Abby. Su hija también estaba despierta, hojeando un libro de historia. Dolly la oía pasearse por la habitación, tarareando una triste melodía. El sábado por la mañana, Ted anunció que se dirigía a una reunión con proveedores. ¿En su día libre?, se preguntó Dolly. Los negocios no esperan, la interrumpió y salió corriendo sin siquiera desayunar. Abby le lanzó una mirada y suspiró. «Mamá, ¿te acuerdas de cuando íbamos al parque en familia los sábados?» Dolly se acordó. Las barbacoas en el patio, los juegos de mesa por las tardes y las salidas al cine los domingos. Todo parecía tan lejano, como de otra vida. A lo largo de los años, Dolly había adquirido el hábito de comprobar el presupuesto familiar a final de mes, un rasgo profesional de contable. Por lo general, se limitaba a echar un vistazo al extracto y comprobar los gastos más importantes, pero esta vez algo la hizo escudriñar más de cerca el movimiento de los fondos. Ted se había marchado a otra reunión con un cliente. Abby estaba dando clases particulares de matemáticas en la habitación de al lado. Dolly se instaló con su portátil en la cocina, abrió la banca en línea y empezó a mirar las transacciones. Las facturas de los servicios públicos, los gastos de escolaridad, la compra, la gasolina, lo de siempre. Pero entonces empezó lo extraño. Una gran transferencia a una cuenta desconocida hacía 15 días, otra un mes antes, y varias más en los últimos 3 meses. Dolly frunció el ceño. Ted y ella siempre hablaban de los grandes gastos, era su regla tácita. Abrió el historial de transacciones de los últimos 6 meses y encontró una serie de transferencias similares. De la habitación contigua llegó la voz de un tutor que explicaba a Abby los principios de la geometría. Dolly anotó mecánicamente que tendría que pagar la matrícula del mes siguiente y volvió a estudiar el extracto. Los importes de las transferencias eran uniformes, como si alguien hubiera retirado dinero metódicamente de la cuenta siguiendo un patrón determinado. Aquella noche, después de que Abby se hubiera acostado, Dolly decidió hablar con su marido. Ted estaba sentado en su despacho, tecleando algo atentamente en su teléfono. Cuando ella le preguntó por las extrañas transferencias, él reaccionó bruscamente. ¿Me estás siguiendo? Dolly intentó explicarle que solo estaba comprobando el presupuesto familiar, pero Ted ya estaba nervioso. Se levantó de un salto de la mesa y empezó a pasearse por la oficina. «Me parto el culo para mantener a mi familia. ¿Y usted me interroga? ¿Debo coordinar cada viaje al café contigo?» Nunca había visto a su marido tan agresivo. Normalmente tranquilo y racional, ahora parecía un animal acorralado. Dolly intentó encauzar la conversación en una dirección constructiva. «Ted, es nuestro dinero común. Siempre lo hemos hablado todo. Eso es compartido. Tengo derecho a usarlo como me parezca. Por cierto, gano más dinero que tú», vaciló él, dándose cuenta de que se había pasado de la raya. Dolly se dio la vuelta en silencio y salió de la oficina. Al día siguiente comprobó sus otras cuentas y descubrió que Ted había abierto una nueva tarjeta de crédito de la que ella no tenía ni idea. Y lo había hecho hacía meses. En la oficina de contabilidad, Dolly se sentó mecánicamente a comprobar las facturas, con la mente dándole vueltas a los números de la cuenta familiar. Por la noche, Ted, como si no hubiera pasado nada, sugirió un viaje de fin de semana fuera de la ciudad. Abby estaba encantada. Echaba de menos sus salidas familiares.
Dolly observó cómo su marido hablaba apasionadamente con su hija sobre el lago y la pesca, y pensó en aquellas extrañas traducciones. Durante la cena, Ted estuvo inusualmente verborreico, bromeando, preguntando a Abby por el colegio. Era como si intentara compensar el arrebato de ira de la noche anterior. El viernes, Dolly llegó tarde al trabajo y entró en el banco. El anciano director echó un largo vistazo a los extractos y luego la miró por encima de las gafas. Señora Everett, usted es coprestataria en todas las cuentas. Tiene todo el derecho a saber a dónde van a parar los fondos. La ayudó a reconstruir el historial de todas las transacciones del último año. En casa, Ted volvió a estallar al descubrir los extractos bancarios sobre la mesa. ¿Me estás espiando? ¿Vigilando todos mis movimientos? No puedo vivir así. Abby se asomó a su habitación al oír el ruido, cambiando temerosamente la mirada de su padre a su madre. Dolly recogió los papeles con calma. Tengo derecho a saber a dónde va el dinero de nuestra familia. ¿Qué dinero familiar? Es mi dinero, yo me lo gano. Ted vaciló, dándose cuenta de su hija. Intentó recomponerse. Abby, cariño, vete a tu cuarto. Mamá y yo vamos a tener una conversación de adultos. Pero la niña no se movió del sitio. Papá, ¿por qué gritas? El fin de semana no salieron de la ciudad. De repente Ted tenía asuntos urgentes en el trabajo. Abby se quedó en su habitación todo el día, negándose a salir ni siquiera para comer. Dolly oyó a su hija llorar en voz baja por la noche, pero no se atrevió a entrar. ¿Qué podía decir? ¿Cómo explicarle a una niña de 13 años lo que no entendía? El domingo Ted había intentado disculparse. Había traído el pastel favorito de Dolly, había sido muy atento toda la tarde, pero ella podía ver lo nervioso que se ponía cuando ella cogía el teléfono, lo tenso que se ponía si ella se acercaba a su ordenador. Abby se dio cuenta de esta tensión. La niña estaba cada vez más callada, cada vez menos dispuesta a dirigirse a su padre. El lunes, Dolly descubrió que Ted le había bloqueado el acceso para ver las nuevas transacciones de su tarjeta de crédito. Un par de días más tarde, encontró una carta de otro banco en su buzón, un aviso de pago atrasado de un préstamo que ni siquiera sabía que existía. En el trabajo, Rita se dio cuenta de su estado. Dolly, últimamente estás un poco nerviosa. ¿Va todo bien? Ella se limitó a hacer oídos sordos. No hablaba de problemas familiares con sus compañeros, pero por la noche, al revisar sus documentos, se sorprendió a sí misma calculando la cantidad total de extrañas transferencias de la cuenta familiar. Fue como si Ted se hubiera tomado un tiempo muerto tácito, dejó de responder a sus preguntas y se limitó a ignorarlas. Se iba temprano, volvía tarde, desaparecía los fines de semana por reuniones importantes. Cada vez con más frecuencia, Abby le pedía a su madre que se sentara con ella por la noche para leer un libro, como en su infancia, como si buscara protección y apoyo. Y entonces Dolly encontró un recibo de una caja de seguridad a nombre de Ted. La fecha de apertura coincidía con el inicio de los extraños traslados. Dejó el papel intentando no pensar en lo que podría haber guardado en la caja. Por la noche, al ver que su marido se iba a otro viaje de negocios, se preguntó por primera vez si alguna vez habían tenido un verdadero presupuesto familiar, o era ella la que había inventado esa ilusión de convivencia, de planes comunes, de confianza. El centro comercial Oceanside estaba inusualmente vacío para ser sábado por la tarde. Abby convenció a su madre para ir a comprar unas zapatillas nuevas. Las viejas estaban gastadas por los ensayos. Dolly aceptó, pensando que ir de compras las ayudaría a olvidar las tensiones domésticas de las últimas semanas. Estaban a punto de salir de la tienda de deportes cuando Abby se detuvo bruscamente, casi dejando caer la bolsa de la compra. En la cafetería de enfrente, en una mesa junto a la ventana, estaba sentado Ted.
Definitivamente no estaba en la reunión de negocios que había mencionado esta mañana, ni carpetas de archivos, ni ordenador portátil, ni la habitual expresión seria en su rostro. Ted sonreía y hablaba animadamente con una joven pelirroja. Ella se reía, tocándole el brazo de vez en cuando. Dolly tiró de su hija hacia un lado, pero era demasiado tarde. Abby ya se dirigía a la cafetería. Ted las vio cuando estaban a unos pasos de la mesa. Su rostro se contorsionó por un momento, pero se recompuso rápidamente. «Oh, qué reunión tan inesperada. Te presento a Wendy, nuestra nueva gestora de cuentas, impartiendo formación». Ted habló un poco demasiado alto y rápido. La mujer, visiblemente confusa, retiró apresuradamente la mano del tablero de la mesa. Llevaba un vestido ligero, nada parecido a un traje de negocios, y un maquillaje un poco más brillante de lo que era habitual en la oficina. Abby desvió la mirada perpleja de su padre a la desconocida. Wendy intentó mostrar una sonrisa profesional. «Encantada de conocerte. Ted me estaba hablando de las particularidades de trabajar con clientes habituales». En la mesa que tenían delante había 2 copas de vino y un plato de postre, una elección extraña para una reunión de trabajo. Abby permaneció en silencio de camino a casa, mirando pensativa por la ventanilla. Dolly no interrogó a su hija qué podía decir. Ted llegó a casa tarde aquella noche, oliendo a un perfume floral familiar. Se metió directamente en la ducha y luego se sentó en su despacho durante un buen rato, aparentemente revisando el correo del trabajo. El lunes por la mañana, Dolly dejó a su hija en el colegio y decidió pasar por el despacho de su marido para llevarle unos documentos que había olvidado en casa. En la recepción la recibió una mujer mayor que, al parecer, trabajaba allí desde la fundación de la empresa. «¿Busca a Ted? Ha ido a ver a los Johnson, volverá esta tarde». Dolly estaba a punto de irse cuando salió del ascensor. La pelirroja Wendy. Tenía un aspecto muy distinto al del sábado, vestida de traje y con una carpeta de papeles. Sus miradas se cruzaron y la joven se dio la vuelta apresuradamente, casi corriendo hacia su departamento. Aquella tarde, mientras ordenaba la ropa para lavar, Dolly encontró un cheque arrugado en el bolsillo de la camisa de Ted. «Blue Oyster, 2 copas de vino, postre pavlova». La fecha era el miércoles pasado, la hora las 7 de la tarde. Esa tarde Ted dijo que llegaría tarde al trabajo, algún informe importante para la dirección. Durante la cena, Abby picoteaba lentamente su comida, obviamente a punto de decir algo. Por fin se decidió. «Mamá, ¿por qué hace papá su formación en la cafetería? ¿No tienen una sala de conferencias en la oficina?» Ted, que había estado masticando en silencio hasta entonces, dejó caer el tenedor sobre su plato. «Jesús, Abby, ¿me estás siguiendo? Yo decido dónde y cómo trabajar con mis empleados». Su hija se estremeció ante su tono, pero de repente continuó obstinadamente. «Entonces, ¿por qué dijo la señora Parker que no había ninguna Wendy nueva en el departamento de ventas?» Ted se quedó blanco. Resultó que Abby había llamado a su compañera de clase, cuya madre trabajaba en el departamento de recursos humanos de la empresa. «¿Por qué demonios te metes en mis asuntos?» Ted golpeó el escritorio con el puño. «Solo es el traslado de un empleado de otra sucursal. ¿Por qué tengo que responder ante mi propio hijo?» Salió volando de detrás del escritorio, cogió las llaves y la chaqueta. La puerta principal se cerró de golpe. Abby rompió a llorar. Dolly abrazó a su hija, intentando consolarla, pero ¿qué podía decir? Que papá no estaba formando a su nueva empleada, sino quedando con ella en restaurantes, que todos aquellos retrasos laborales, viajes de negocios y reuniones de trabajo eran mentira. Al día siguiente, Ted estaba desayunando en la cocina como si nada hubiera pasado, hojeando las noticias en su teléfono. Era como si el escándalo de ayer nunca hubiera ocurrido. «¿Tienes hambre?», le preguntó a Abby. Su hija negó con la cabeza en silencio y se fue a prepararse para ir al colegio.
En la oficina, Dolly no podía concentrarse en su trabajo. Ante sus ojos estaba la escena del café. Ted sonriendo a la chica pelirroja, la mano de ella sobre la palma de él, el vino sin terminar en los vasos. Rita le había señalado 2 veces errores en sus cálculos, un caso sin precedentes para la pedante Dolly. Aquella tarde abrió el historial del navegador del ordenador de su casa. Ted nunca limpiaba las cookies, lo consideraba una pérdida de tiempo. Entre las pestañas abiertas había páginas de regalos, una joyería, una boutique de ropa de diseño. El cumpleaños de Abby había sido hacía 3 meses. El suyo no sería hasta dentro de 6. Ted regresó pasada la medianoche, oliendo a alcohol. Dolly se quedó a oscuras, fingiendo estar dormida, oyéndole intentar dirigirse silenciosamente a la ducha. Abby sollozaba en la habitación de al lado, su hija viendo a su padre mentir a la cara de su familia por primera vez en su vida. El sábado, Ted anunció que iba a una fiesta de empresa, algún tipo de evento para altos directivos. Abby miró a su madre, sus ojos cuestionando si realmente creía en esos eventos corporativos. Dolly fingió estar ocupada preparando la cena. En algún lugar de la ciudad, su marido volvía a estar sentado en un restaurante con una joven, inventando nuevas mentiras para la familia. La mañana comenzó con otra historia inventada a toda prisa. Ted estaba haciendo las maletas para un viaje de negocios a Seattle. Abby, que habitualmente no miraba a su padre, masticaba en silencio una tostada en la cocina. Dolly doblaba mecánicamente la colada, escuchando a su marido cambiar su versión de con quién se veía por trabajo por tercera vez. Primero hablaste de reunirte con Robinson, luego de la conferencia de proveedores, ahora de la auditoría. Las palabras salieron solas. Ted se congeló por un segundo, pero rápidamente se recompuso. Estás confundido. He estado hablando de auditores desde el principio. La puerta se cerró de golpe en el pasillo. Abby se había marchado al colegio sin siquiera despedirse. En el trabajo, Dolly llevaba 1 hora con la mirada perdida en el monitor. Los números del informe trimestral flotaban ante sus ojos, y su mente se tambaleaba con fragmentos de conversaciones con su marido. Ayer había estado supuestamente en una reunión hasta las 9, pero las luces de la oficina de su empresa se habían apagado a las 7. Ella había pasado por delante a propósito. Rita trajo una taza de té. Miró con simpatía al jefe. Tal vez puedas tomarte un día libre. No tienes cara. Dolly le hizo un gesto con la mano. El trabajo le ayudaba a no pensar, a no recordar cómo Ted había cerrado apresuradamente su portátil ayer cuando ella entró en la oficina, cómo había escondido su teléfono cuando había recibido mensajes, cómo había confundido fechas y nombres al hablar de reuniones de trabajo. En casa, Abby estaba sentada sobre sus libros de texto, pero Dolly podía ver que su hija no leía, solo movía los ojos por las líneas. Últimamente, la niña acudía a menudo a su madre por la noche, metida bajo la manta, como en la infancia. Estaba en silencio, tumbada a su lado. Ambas necesitaban esa presencia silenciosa de la otra. Una llamada de un número desconocido sorprendió a Dolly en la tienda. «Hola, soy del salón de belleza Afrodita. Queríamos aclarar si el señor Everett acompañará hoy a la señorita Wendy a sus tratamientos». La recepcionista titubeó al darse cuenta de que se había equivocado de número. Dolly colgó lentamente el teléfono. El carrito estaba lleno de comestibles para la cena. Pensaba preparar la tarta favorita de Ted. Por la noche su marido le habló del éxito de las negociaciones en Seattle. Estaba confuso con los detalles, pero describió con inspiración la reunión con los socios. De repente, Abby levantó la vista de su plato. «Papá, ¿por qué estabas en el centro comercial esta tarde? He visto tu coche en el aparcamiento». Ted se atragantó y tosió. «Te lo has imaginado. Estaba en otra ciudad». «No, no me lo estaba imaginando. Sin duda era tu coche con la pegatina del club de tenis en la ventanilla trasera». La voz de su hija sonaba con lágrimas contenidas. Ted se levantó de la mesa de un salto. «Deja de seguirme.
No tengo por qué dar cuenta de todos mis movimientos. Durante la noche, Dolly oyó llorar a Abby en su habitación. En silencio, intentando no hacer ruido, pero las paredes de la casa eran finas. Su hija siempre había sido una niña de papá. Ted la llevaba al tenis, la ayudaba con las matemáticas, la llevaba al cine los fines de semana. Ahora ya no quedaba ni rastro de aquella cercanía. Al día siguiente, Dolly decidió pasar por la oficina de su marido para llevarle el pase que había olvidado en casa. En la recepción, la anciana recepcionista enarcó las cejas sorprendida. «Ted está de vacaciones esta semana». Dolly se dio la vuelta en silencio y salió. Estaba temblando en el coche. Su marido llevaba una semana yendo a trabajar todas las mañanas, inventándose historias sobre reuniones y citas. Por la noche, encendió accidentalmente el teléfono equivocado. Ted y ella utilizaban el mismo modelo. Un mensaje de alguien llamado Wei apareció en la pantalla. Un corazón, un beso, un «¿Cuándo te veré?». Dolly colgó el teléfono. Le temblaban las manos a traición. Ahora Abby se sentaba a menudo en el estudio de su madre mientras trabajaba. Fingía leer o estudiar y se limitaba a observar a Dolly en silencio. A veces se quedaba dormida en la silla y su madre la tapaba con un plaid. Era más fácil para ambas estar cerca la una de la otra sin discutir lo obvio. El sábado, Ted anunció que se iba a una conferencia. Hizo las maletas y besó a su hija en la coronilla, pero ella apartó la mirada, ni siquiera levantó la cabeza de su libro. Dolly miró a su marido a través de la ventana. Un Toyota brillante le esperaba en la casa vecina. Al volante iba una mujer pelirroja. Por la noche, Abby se metió en la cama con su madre y le acarició el hombro con la nariz. «Mamá, he visto a papá con la tía del café. Iban juntos a algún sitio». Dolly acarició la cabeza de su hija, las lágrimas corrían por sus mejillas. No por la traición de su marido, sino porque su hija de 13 años tenía que ser testigo de esta sórdida historia. En el trabajo, Rita miró ansiosa a su jefa. Dolly había adelgazado y tenía ojeras. Podía pasarse horas sentada, con la mirada fija en un punto, y luego se estremecía y empezaba a revisar documentos frenéticamente, como si intentara recuperar el tiempo perdido. Ahora Ted rara vez dormía en casa. Siempre estaba en viajes de negocios urgentes, reuniones importantes, eventos corporativos. Sus pertenencias iban desapareciendo poco a poco de sus armarios, sus documentos de los cajones de su escritorio. Era como si se estuviera preparando para algo, pero seguía fingiendo que todo iba bien. Abby dejó de ir al tenis. Decía que no quería practicar el deporte que su padre le había impuesto. Se pasaba el día sentada con los auriculares puestos, escuchando música triste. Dolly intentó hablar con su hija, pero ¿qué podía decirle? ¿Cómo explicar la traición del hombre al que ambas amaban? El domingo, Ted llegó inesperadamente pronto a casa. Trajo comida y se ofreció a preparar una cena familiar, como antes. Abby se encerró en su habitación. Dolly puso la mesa en silencio, mientras un pensamiento martilleaba en su cabeza. ¿Por qué seguía jugando a este juego? ¿Por qué prolongar la agonía cuando ya todo era evidente? El dolor de cabeza se había convertido en un compañero constante de Dolly. Al principio, lo achacó a la falta de sueño y al estrés. Intentar dormir cuando su marido estaba en otro viaje de negocios y su hija lloraba detrás de la pared. Luego empezó a confundir los números en los informes y a olvidar cosas sencillas. Rita revisaba su trabajo cada vez más a menudo, señalando los errores con delicadeza. Dolly no iba a ir al médico. No hay tiempo para ocuparse de su salud cuando su vida se desmorona. Pero aquel martes, mientras revisaba su papeleo, se dio cuenta de repente de que no podía fijar la vista en las líneas. Las letras se veían borrosas y le latían las sienes, y el brazo derecho empezó a entumecerse. La sala de espera del hospital olía a lejía y a periódicos viejos.
Una joven enfermera anotaba los síntomas y Dolly intentaba concentrarse en sus preguntas. Todo se desdibujaba ante sus ojos. Abby estaba sentada a su lado. Había sido la primera en darse cuenta de que su madre entraba tambaleándose en la cocina y había insistido en llamar a una ambulancia. Primero pruebas, luego más, derivaciones a especialistas, una sucesión de consultas. Dolly seguía mecánicamente las instrucciones de los médicos y se sometía a las exploraciones. Una mamografía mostró cierto oscurecimiento y fue necesaria una biopsia. Abby faltó a clase, se sentó en los pasillos del hospital, agarrando con fuerza la mano de su madre. Ted no llegó hasta el tercer día. Dijo que estaba en viaje de negocios, que no podía irse antes. Olía a un perfume floral familiar. Se paseó por la sala, pisó torpemente junto a la cama y se marchó. Asuntos urgentes en la oficina. Dolly ni siquiera tenía fuerzas para enfadarse. Los resultados de la biopsia los trajo un joven oncólogo de ojos cansados. Habló con calma, sin emociones innecesarias. Cáncer de mama, tercer estadio, metástasis en los ganglios linfáticos, quimioterapia, posiblemente cirugía. Dolly escuchaba como de soslayo, como si hablara de otra persona. Abby rompió a llorar ante el diagnóstico. Dolly acarició la cabeza de su hija, intentando calmarla, mientras le rondaba por la cabeza una idea estúpida. Debería llamar a Rita, avisarla de que llegaría tarde con su informe trimestral. La televisión sonaba roncamente en la litera de al lado y la lluvia lloviznaba al otro lado de la ventana. Ted llegó por la noche, nervioso, evitando el contacto visual. Se sentó en el borde de la cama y sacó unos papeles de su maletín. Pensé que deberíamos hablar de las cosas, dada la situación. Dolly no se dio cuenta inmediatamente de que eran papeles de divorcio. Se hizo un silencio estrepitoso en la habitación. Abby se levantó de un salto de la silla. ¿Estás loca? Mamá tiene cáncer y tú... Ted arrugó la nariz. Cariño, los adultos a veces tomamos decisiones difíciles. Solo quiero hacer las cosas de forma civilizada. La hija salió corriendo de la habitación, dando un portazo. Se la oía sollozar en el pasillo. Los papeles estaban en la mesilla de noche del hospital. Un impreso normal de petición de divorcio, algunos anexos. La letra de Ted, tan familiar, tan nativa. 15 años de matrimonio comprimidos en unas pocas y secas declaraciones. Dolly se quedó mirando los papeles con un solo pensamiento en la cabeza. ¿Cómo se lo diría a sus padres? Su compañera de sala, una mujer mayor con un catéter subclavio, gimió en voz baja. ¡Qué cabrón! Ted se estremeció, como si acabara de darse cuenta de que no estaban solos. Apresuradamente recogió los papeles. Los dejaré en casa, puedes mirarlos cuando quieras, que te mejores. Y salió corriendo, casi golpeando a la enfermera con el gotero por el camino. Dolly se quedó despierta por la noche, mirando al techo. Su mente daba vueltas a retazos de pensamientos. Tenía que pagar el alquiler. Abby tenía un examen de álgebra próximamente. ¿Qué hacer con sus vacaciones en el trabajo? No podía pensar en el diagnóstico. No podía pensar en la traición de mi marido. Por la mañana, Rita vino con fruta y el último número de la revista de contabilidad. Vio los ojos de Abby enrojecidos por las lágrimas y la cara de Dolly sin color. Las abrazó en silencio. Su habitual colonia floral le hacía la nariz agua, o eran lágrimas no derramadas. El médico estaba explicando el régimen de quimioterapia, diciendo algo sobre cuidados de apoyo. Dolly asintió, fingiendo entender los términos médicos. Abby garabateaba en su cuaderno, anotando cada palabra. A los 13 años tenía que ser más fuerte que los adultos. Ted no volvió a aparecer por el hospital. Envió un mensaje de texto diciendo que estaba ocupado en el trabajo, así que la llamaría más tarde. Los papeles del divorcio estaban en casa, sobre la mesa de la cocina, prensados en un salero, como una nimiedad doméstica corriente, como una factura de la luz.
La primera sesión de quimioterapia de Dolly había sido dura para ella. Abby se sentaba a su lado, sosteniendo la palangana cuando su madre vomitaba, acariciándole la espalda, dándole agua. Las enfermeras negaban con la cabeza. Una chica joven, pero tan independiente. Ted no vino. Envió un mensaje diciendo que tenía negociaciones importantes. En casa, Dolly encontró perchas vacías en el armario. Su marido se había llevado la mayoría de sus cosas mientras ella estaba en el hospital. En el cajón de su escritorio faltaban documentos. Sus detectives favoritos habían desaparecido de la estantería. Era como si el hombre se hubiera disuelto dejando un vacío tras de sí. Abby se metió en la cama con su madre, abrazándola. «Mamá, saldremos de esta, ¿verdad? Estamos juntas en esto». Su hija olía a champú de manzana y a infancia. Dolly le acarició la cabeza, tragándose las lágrimas. En momentos así, por alguna razón, el dolor era especialmente agudo, no por la enfermedad, sino por la traición. Por la noche, su suegra la llamó, con voz temblorosa de indignación. «Dolly, cariño, no sé qué le pasa. Papá y yo hemos intentado hablar con él, pero no nos escucha». Resultó que Ted ya les había contado a sus padres lo del divorcio. Había soltado algo sobre un desajuste de personalidades, sobre cómo Dolly y él llevaban distanciados mucho tiempo. La quimioterapia era agotadora, pero Dolly se obligaba a levantarse por la mañana, a preparar a Abby para ir al colegio, a hacer el desayuno. Su hija intentaba protestar. Podía hacerlo sola, hay que descansar. Pero la rutina la ayudaba a no pensar, a no recordar, a no preguntarse, ¿por qué ahora? ¿Por qué con tanta maldad? En la carpeta con los papeles del divorcio había una lista de los bienes adquiridos conjuntamente. Ted reclamaba la casa, el coche y la mayor parte de los ahorros. Una nota manuscrita al final decía, «Debido a la inminente incapacidad del demandado». Dolly miró esas líneas y algo en su interior se estremeció. El hombre con el que había vivido 15 años planeaba aprovecharse de su enfermedad. La biblioteca de la escuela estaba silenciosa y vacía. La mayoría de los alumnos se habían ido a casa nada más terminar las clases. Abby se sentó en el rincón más alejado con Casey, su mejor amiga. Siempre estudiaban aquí. Les gustaba el olor a libros y a madera vieja, las sillas gastadas junto a la ventana. «Escucha, últimamente estás un poco rara». Casey dejó a un lado su libro de matemáticas. Abby miraba por la ventana, frotándose la manga del jersey. En una mesa cercana, Jessica Wheeler fingía leer, pero era evidente que estaba escuchando la conversación. «Mamá tiene cáncer». Las palabras salieron solas. Abby tragó saliva. «Fase 3. ¿Y papá? Papá pidió el divorcio. En el hospital trajo los papeles». Casey gritó, agarró la mano de su amiga. A Jessica se le cayó el bolígrafo, ni siquiera intentó fingir que no estaba escuchando. «Está viviendo con eso. Ahora. Wendy. Trabaja en su oficina, una pelirroja así», habló Abby en voz baja, pero en la biblioteca vacía cada palabra era audible. «Los vimos con mamá en el centro comercial. Mintió diciendo que era una nueva empleada a la que estaba formando». La bibliotecaria tecleaba algo en el ordenador, y el acompasado repiqueteo de las teclas no hacía sino acentuar el silencio. Jessica garabateaba un mensaje en su teléfono, sin disimular. Su madre regentaba un salón de belleza, la principal fuente de cotilleos del pueblo. Antes de que acabara el día, la noticia se había extendido por todo el colegio. En los vestuarios, después de la clase de gimnasia, los alumnos de los cursos superiores cuchicheaban y miraban con simpatía a Abby. En su última clase, el profesor de historia le preguntó si necesitaba ayuda. Por la noche, la historia había llegado al salón de belleza de la SRA, Wheeler. Las clientas meneaban la cabeza recordando cómo habían visto a aquella familia en la iglesia no hacía mucho tiempo, gente de aspecto tan decente. Uno de los clientes trabajaba en el club de tenis donde Ted era cliente habitual.
Otro era amigo de la recepcionista de su oficina. A la mañana siguiente, la dependienta del supermercado frunció los labios significativamente mientras le daba a Ted una botella de whisky. En la cafetería de la calle principal, su mesa habitual estaba blau. Los hombres del vestuario del club de tenis miraron desafiantes hacia otro lado. Por la noche, Dolly tuvo náuseas tras su primer tratamiento de quimioterapia. Abby sostenía la palangana, secando la frente de su madre con una toalla húmeda. Ted no había llegado. Había enviado un mensaje sobre una reunión importante con los proveedores. Los pasos de las enfermeras retumbaban en el pasillo vacío del hospital. La lluvia lloviznaba al otro lado de la ventana. Abby hojeaba su libro de inglés, sin prestar realmente atención al texto, mirando de vez en cuando el rostro pálido de su madre. El teléfono de la mesilla estaba en silencio. Su padre no había llamado para saber cómo había ido la operación. En el pasillo, las enfermeras hablaban del turno de mañana. Una de ellas resultó ser la vecina de la SRA, Wheeler. La historia del divorcio iba creciendo en detalles, dando vueltas y vueltas en el pequeño pueblo donde todos se conocían. Dolly yacía con los ojos cerrados, intentando combatir las náuseas. Abby la cogía de la mano, y no estaba claro quién apoyaba a quién, madre-hija o hija-madre. El familiar coche de Ted pasó por el aparcamiento del hospital. Había traído los papeles para que ella los firmara, pero no se atrevió a subir a la sala. Ted empujó la familiar puerta de la cafetería de Joe. El timbre tintineaba familiarmente, pero por lo demás era diferente. Los clientes habituales, que normalmente le saludaban afablemente con la cabeza, estaban metidos en sus teléfonos y tazas. El barista Mike limpiaba vasos ya limpios sin levantar la vista. «Buenos días», lo de siempre, americano doble y... Ted hizo una pausa. Su mesa junto a la ventana, donde se había sentado todas las mañanas durante los últimos 10 años, estaba vacía, pero había un cartel de «reservado» en ella. «Por desgracia, todas las mesas están ocupadas», continuó Mike sacándole brillo a su vaso a pesar de que ya rechinaba de limpio. Los clientes de la mesa de al lado discutían en voz alta sobre algún escándalo reciente de la ciudad. «Mike, pero la mitad de la sala está vacía. Todas las mesas están reservadas. Para esta noche. Y mañana también». La chica de la caja registradora se dio la vuelta desafiante, y la pareja de ancianos de la entrada se marchó corriendo a casa. En un rincón del vestíbulo, el señor Parker, con quien llevaban 20 años saludándose por las mañanas, se interesó de pronto terriblemente por el contenido de su taza. «¿Café para llevar?». Mike finalmente miró a Ted a los ojos. Su mirada leía algo entre el desprecio y el remilgo. «No, gracias». Ted se dio la vuelta para marcharse. Detrás de él, la charla, el tintineo de los platos, el ruido de la máquina de café, el ajetreo habitual de la mañana del que había sido excluido, se reanudó inmediatamente. Otra sorpresa le esperaba en el despacho. Martha, su ayudante, estaba sentada en su mesa con la espalda perfectamente recta, mala señal. Normalmente se movía con soltura y relajada. «Buenos días. ¿Qué tal el fin de semana?». Intentó iniciar la conversación habitual. «Informes en el escritorio. Facturas por firmar. Llamada a las 10 con Portland», habló clara y secamente, mirando el monitor. Sobre el escritorio estaba la foto de graduación de su hija. Ted recordó el regalo del departamento. Ahora el marco estaba girado para que no pudiera ver la foto. «Marta, ¿qué tal un café?». «Tengo mucho trabajo que hacer». Se levantó y salió, cogiendo unas carpetas. Un silencio de timbre flotaba en la sala. El teléfono del escritorio emitió un pitido, un mensaje de Wendy. El supermercado cercano a su casa se negaba a aceptar la tarjeta, exigiendo dinero en efectivo y documentos adicionales. En la cola se hablaba en voz alta de destructores de familias y de mujeres que se meten con hombres casados. Ted
Se frotó las sienes. Aún faltaban 3 horas para el almuerzo y ya se le partía la cabeza. Jim se asomó al despacho. Antes habían jugado juntos al póker los jueves y sus mujeres habían sido amigas. Hay una reunión programada para las 5, le informó secamente. Pero tengo una reunión con clientes a las 5. La reunión es obligatoria. Todo el mundo tiene que estar allí. Jim ya estaba cerrando la puerta. Espera, ¿no podemos hablar? La puerta se cerró con un chasquido silencioso. Detrás de la mampara de cristal, Ted vio a su antiguo amigo detenerse ante el escritorio de Marta. Cuchicheaban sobre algo, mirando en su dirección. Luego Jim sacudió la cabeza y entró en su despacho. El pueblo les declaró la guerra en silencio. No hubo gritos ni escándalos, ni enfrentamientos abiertos. Solo que las mesas estaban ocupadas, las cartas no se aceptaban, los viejos amigos no se daban cuenta del apretón de manos. Una pequeña ciudad sabe castigar a quienes infringen sus leyes. Dolly estaba sentada ante su portátil, intentando concentrarse en las cifras del informe anual. Después de la quimioterapia, tenía náuseas constantes. Las líneas se desdibujaban ante sus ojos. Abby le trajo té de jengibre y, en silencio, colocó la taza junto al teclado. Sonó el timbre. Un mensajero traía otro paquete de documentos del abogado de Ted. Dolly lo firmó, luchando por sostener el bolígrafo con sus dedos temblorosos. Abby cogió el sobre de su madre y lo abrió ella misma. Últimamente, su hija había asumido en silencio muchas de las tareas domésticas. Demanda de venta de la casa otra vez. Abby hojeó los papeles. En la cocina, la tetera estaba en silencio y el ruido de las tijeras de podar provenía del jardín. La señora Rogers, la vecina, estaba cuidando sus rosas como de costumbre. Dolly trató de concentrarse en el texto del documento, pero las letras estaban obstinadamente borrosas. Tengo que comprobar el informe trimestral. Rita lo envió esta mañana y aún no he podido... Cogió el portátil, pero un nuevo ataque de náuseas la hizo recostarse en la silla. Volvió a sonar el timbre, y Rita entró con una gruesa carpeta de documentos. Sin esperar invitación, se dirigió a la cocina y encendió la tetera. He comprobado todos los cálculos. Necesito tu firma aquí y aquí. Extendió los papeles sobre la mesa de la cocina. Una cosa más. He estado revisando algunos documentos antiguos. ¿Recuerdas aquel proyecto en el que Ted hizo de consultor para nuestra empresa? Todavía tengo copias de los contratos con su firma. Dolly levantó la vista. ¿Y ahora qué? Porque compraste la casa con el dinero de ese proyecto, lo que significa que puedes probar que los fondos salían de tu cuenta de trabajo. Ted era solo un consultor en ese momento, técnicamente son tus honorarios. Al otro lado de la ventana, la SRA. Roger seguía cuidando sus rosas, pero ahora Dolly se dio cuenta de que su vecina miraba en su dirección. Siempre estaba al tanto de todo lo que ocurría en el barrio. «Chicas, tengo una tarta de manzana horneándose», apareció la señora Rogers en el umbral de la puerta, limpiándose las manos en el delantal. «Y sabéis, acabo de recordar que cuando comprasteis la casa, Ted ni siquiera vino a firmar los papeles. Hice todo el papeleo yo misma, y fui testigo en el banco». Rita garabateó rápidamente algo en su cuaderno. Sobre la mesa de la cocina había una pila de documentos, extractos de cuentas, contratos, recibos de pagos, la historia de su vida matrimonial en números y fechas. Abby se sentó en un rincón del sofá con los brazos alrededor de las rodillas. Era la primera vez que veía a su madre así, no como una contable segura de sí misma, sino como una mujer dispuesta a luchar por su hogar. Por su hogar, con los columpios en el jardín, con las rosas de la señora Rogers fuera de la valla, con los arañazos en la jamba de la puerta donde habían marcado la estatura de su hija. Volvió a sonar el timbre. Martha venía de la casa de al lado. Trabajaba en el registro civil y, por casualidad, traía extractos de todas las transacciones inmobiliarias de su barrio.
Imagínate, resulta que Ted ya tiene una participación en otro piso. Se registró hace 6 meses. Lo he comprobado en la base de datos. Marta puso los nuevos papeles sobre la mesa. Dolly sintió que las náuseas volvían a su garganta, no por la química, sino por darse cuenta de que su marido había estado preparando la ruptura durante mucho tiempo y metódicamente. Por la noche llegó Melissa, la abogada de la familia. Se sentó en una silla y echó un largo vistazo a los documentos que había reunido. Bien, este es el trato. La casa está a tu nombre, comprada con fondos de tu proyecto. Ted no participó en la transacción, hay testigos. Ya tiene un lugar donde vivir. Melissa habló con claridad y naturalidad, extendiendo los documentos en pilas. No ofrecía compasión ni consejos, se limitaba a hacer su trabajo, y esa calma profesional lo hacía más fácil. La silueta de la señora Rogers volvió a aparecer en el jardín. Era evidente que la vecina estaba observando para ver cómo terminaba la reunión. Pero Dolly estaba agradecida por aquella presencia discreta, por la tarta de manzana, por las historias sobre la compra de la casa. Ya en la puerta, Melissa se dio la vuelta. Sabe, en 20 años de práctica he visto muchos divorcios, pero estar así, con una esposa enferma, ese tipo de cosas se tienen en cuenta en los tribunales. La gente con toga también son personas. Por la noche Dolly volvió a enfermar. Abby se sentó a su lado, sosteniendo la palangana, acariciando la espalda de su madre. Había luz por debajo de la puerta. Rita y Marta seguían en el salón, revisando documentos, buscando pistas, pruebas, testigos. Por la mañana llegó un mensajero con una nueva serie de documentos. Ted exigía no solo vender la casa, sino también entregarle todos sus ahorros, aparentemente para pagar el tratamiento médico de su hija si algo le ocurría a Dolly. Abby rompió los papeles antes incluso de terminar de leerlos. Volvió a sonar el timbre. El cartero había traído una carta certificada del abogado de Ted. La señora Rogers entró con otro pastel y una nueva historia sobre la compra de una casa. Luego vino Rita con papeles para firmar. La pequeña ciudad se unió a ellos con un muro invisible de apoyo. En el bolsillo de la vieja chaqueta de su padre, que Abby había sacado del armario para llevarla al garaje, había un trozo de papel. La niña desdobló el papel arrugado y se quedó helada. Era una carta escrita de puño y letra de su padre. Abby reconoció su letra, afilada y angulosa. En la carta, Ted exigía que su madre vendiera la casa y le diera la mitad del dinero. En tu estado, de todos modos no podrás mantener una casa tan grande, escribió. Sería mejor que Abby se mudara conmigo. Tengo la oportunidad de proporcionarle un futuro decente. La puerta del pasillo crujió. Mamá había vuelto de otra sesión de quimioterapia. Abby se guardó rápidamente la carta en el bolsillo y salió al encuentro de Dolly. Mamá parecía agotada, pero intentó sonreír. Al día siguiente, un mensajero trajo una gran caja de parte de su padre. Dentro había un iPhone nuevo, el mismo con el que Abby había soñado todo el año pasado. Llevaba adjunta una nota. «Cariño, ¿podemos cenar juntos? He hecho una reserva en tu cafetería favorita». Abby volvió a meter el teléfono con cuidado en la caja, la cerró con cinta adhesiva y escribió la dirección de su padre en la tapa. Cuando el mensajero volvió a llamar al timbre, ella le entregó el paquete en silencio. Por la noche llegó un mensaje de Ted. Le preguntaba por qué no había aceptado el regalo y le sugería que comprara otra cosa. Abby no contestó. Se sentó junto a su madre, que intentaba trabajar a pesar de las náuseas y los mareos provocados por la quimioterapia. Una semana después, su padre apareció en la puerta del colegio con un enorme ramo de flores y entradas para un concierto del grupo favorito de Abby. La niña pasó en silencio, fingiendo no darse cuenta de su presencia. En las entradas ponía «Beep». Antes habría saltado de emoción. Ahora lo único que quería era volver a casa con su madre lo antes posible. En el buzón aparecieron sobres con billetes grandes,
firmados infantilmente como dinero de bolsillo. Abby los apilaba sin imprimirlos. Ted intentó pasar los regalos a sus compañeros, pero estos se negaron. Toda la clase conocía su historia familiar. Dolly no interfería en la relación de su hija con su padre. Solo una vez, cuando Abby devolvió otro regalo, le dijo en voz baja: «No tienes por qué negarte a comunicarte con papá. Es tu relación». La hija negó con la cabeza. «No, mamá, es nuestra vida juntos, y nos ha traicionado a las dos». El día del cumpleaños de Abby, su padre le envió las llaves de una bicicleta nueva, aparcada en el garaje de un vecino. «Para que puedas venir a visitarme», decía la nota. La niña metió las llaves en un sobre y las devolvió. Ted intentó hablar con su hija a través de Wendy. La pelirroja había soltado a Abby después del colegio. Empezó a decir algo sobre que su padre la echaba mucho de menos. La niña se dio la vuelta en silencio y se marchó. Por la noche se lo contó a su madre sin lágrimas, solo constatando el hecho. El sábado por la mañana, Abby encontró una caja en el porche con un cachorro, el Golden Retriever con el que había soñado de niña. El pequeño lloriqueaba y arañaba el cartón. Atada a su collar había una nota de su padre: «Ahora tendrás un amigo en las dos casas». La niña llevó al cachorro al refugio. Cuando volvió, se sentó a escribir una carta a su padre, la primera y la última, sobre cómo el perdón no se puede comprar con regalos, que la traición no puede redimirse con un teléfono nuevo o entradas para un concierto, que no se puede ser una persona medio decente. Después de terminar la carta, Abby subió a casa de su madre. Dolly dormía después de la quimioterapia, con los frascos de medicamentos amontonados en la mesilla de noche. La niña ajustó la manta, acarició en silencio la mano demacrada de su madre. La decisión estaba tomada desde hacía mucho tiempo, desde el momento en que su padre llevó los papeles del divorcio a la habitación del hospital. Ted seguía enviando mensajes, citas para cenar, para ir al cine, promesas de comprarle lo que quisiera. Abby no respondía. Por las tardes se sentaba con su madre, la ayudaba a ordenar sus papeles del trabajo, escuchaba a Dolly toser por la noche, y se dio cuenta de que ningún regalo valía esos momentos de intimidad, ese valor silencioso, ese amor verdadero. La sala de recepción del director general olía a café y a perfume caro. La secretaria de Helene ni siquiera levantó la vista cuando Ted entró. Siguió tecleando algo, ignorando desafiante su presencia. Se oyeron voces apagadas al otro lado de la puerta del despacho. Finalmente la puerta se abrió. «Pase, señor Everett». Robert Coleman, el director general de la empresa, estaba de pie junto a la ventana, mirando algo en el aparcamiento de abajo. En el escritorio que tenía delante había una impresionante pila de papeles. «Siéntate». Coleman señaló una silla, pero permaneció de pie. «¿Sabes, Ted? He estado revisando tu expediente personal. 15 años en la empresa, buen rendimiento, empleado prometedor». Ted se revolvió en la silla. Había algo en el tono de su jefe que no le gustaba. «Pero últimamente hemos empezado a recibir algunas, ¿cómo decirlo?, críticas mixtas». Coleman finalmente se volvió hacia él. 3 contratos cancelados en el último mes. Los Johnson se han ido a un competidor. Los Smith se han negado a renovar su contrato. «Robert, ¿puedo explicarlo?» «No hace falta». El jefe levantó una mano. «Lo entiendo todo. Vida personal, situación difícil. Pero la reputación de la empresa, te das cuenta de que, en un pueblo pequeño, todo el mundo se conoce». Ted tragó saliva. Había una carta de dimisión sobre la mesa, ya rellenada, solo quedaba firmarla. 2 sueldos como indemnización, carta de recomendación. «Creo que es una oferta justa». Coleman le entregó un bolígrafo. En el pasillo, Ted se encontró con Wendy. Estaba desacostumbradamente pálida, con una caja de cartón de pertenencias en las manos. «¿Tú también?». Intentó cogerle la mano, pero ella retrocedió. «No me toques. Vi los papeles del divorcio.
Mentiste. Sobre la casa, sobre las facturas, sobre todo, le tembló la voz. ¿Cómo pudiste exigirle a una mujer enferma que te lo diera todo? ¿A la madre de tu hijo? Wendy, escucha. No, escucha tú. Lo dejo. Y me voy de la ciudad. Y no vuelvas a llamarme. Se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia el ascensor, apretando la caja de pertenencias contra su pecho. El teléfono sonaba en la oficina vacía. Probablemente otro cliente había decidido cancelar el contrato. Ted metió mecánicamente en la caja el contenido de los cajones del escritorio: fotografías, algunos papeles, una grapadora grabada en oro, un regalo de Dolly de las últimas Navidades. Esa noche se sentó en el piso semivacío que había estado alquilando durante el último mes y hojeó los contactos de su teléfono. Wendy había bloqueado su número. Su hija no le había devuelto los mensajes. Dolly. Dolly envió los nuevos resultados de las pruebas a través de su abogado. El tumor había empezado a reducirse, y una petición para que los dejara en paz. Sonó el timbre. Un mensajero había entregado una caja. Dentro estaban sus cosas de casa, cuidadosamente dobladas y firmadas con la letra de Abby. Su hija no había olvidado nada, ni siquiera la vieja taza agrietada en la que le gustaba tomar café por las mañanas. El auditorio del colegio olía a agujas de pino y a pintura fresca. Dolly se ajustó el pañuelo que le cubría el pelo ralo por la química y miró a su alrededor. Los padres llenaban las filas, cuchicheaban y miraban hacia el escenario donde estaban los trofeos de los ganadores de las Olimpiadas. Señora Everett, qué bien que haya podido venir. La profesora de matemáticas, la señorita Baker, se sentó a su lado. Abby sorprendió a todos. Primer lugar en física, ¿puede creerlo? ¿Últimamente le atraen tanto las ciencias exactas? Dolly asintió, conteniendo un escalofrío. Todavía temblaba después de química. Su hija estaba muy metida en sus estudios, como si intentara llenar el vacío dejado por la marcha de su padre. Fuera de la ventana lloviznaba. El guardia de la entrada hojeaba perezosamente una revista, mirando de vez en cuando hacia el aparcamiento. Allí, junto al sedán plateado, asomaba una figura familiar. Ted había acudido a la entrega de premios, a pesar de que le habían advertido que se mantuviera alejado del colegio. En el escenario, el director dio comienzo a la ceremonia. Abby estaba entre el grupo de ganadores, frotándose la manga de la chaqueta del uniforme. Había adelgazado en los últimos meses, pero le brillaban los ojos, nerviosa antes de su actuación. Perdone, ¿no es esta la entrada de los padres? La voz de Ted llegó desde la puerta. El guardia levantó la cabeza de la revista, entrecerró los ojos. Señor Everett, ya hemos hablado de esto. Tenemos instrucciones claras de la administración. Pero soy el padre de uno de los concursantes. Era. Ahora, si me disculpa, la ceremonia ya ha comenzado. Dolly vio que su hija se estremecía al oír la voz de su padre, pero enseguida cuadró los hombros y levantó la barbilla, un gesto tan obstinado como el suyo. El director llamó a los ganadores uno por uno. Abby subió al escenario entre aplausos, con el trofeo dorado en la mano y una sonrisa temblorosa. Las cámaras del público hicieron clic. ¿Ha venido papá después de todo?, preguntó Abby en casa, mirando la copa de la estantería. Dolly estaba preparando un té de hierbas. Después de los resultados de las pruebas de hoy, le apetecía algo relajante. No le dejaron entrar en el vestíbulo. Le tendió la taza a su hija. ¿Quieres hablar de ello? Abby negó con la cabeza, subiéndose a la silla con los pies en alto. La lluvia seguía golpeando la ventana, pero la casa era cálida y olía a pan recién horneado. La señora Rogers, la vecina, había traído su característico pastel de la victoria. ¿Sabe?, rompió por fin el silencio la hija. Antes siempre intentaba que me elogiara, y hoy me he dado cuenta de que ya no lo necesito. Dolly estaba a punto de replicar, pero entonces sonó el teléfono. Era el doctor Bright, del centro oncológico.
Los últimos resultados de las pruebas mostraban una notable mejoría. El tumor se había reducido y las metástasis estaban retrocediendo. Abby acudió al instante a su lado, abrazando a su madre con fuerza. Se quedaron así, en medio de la cocina, con el té enfriándose y la tarta sin comer, y por primera vez, en meses, sintieron que algo cambiaba. Al otro lado de la ventana rugió el motor. Ted había salido por fin del aparcamiento. Su coche pasó lentamente por delante de sus ventanas, pero ni la madre ni la hija se giraron. Estaban mirando la taza del colegio, y su superficie dorada reflejaba sus caras sonrientes, un poco cansadas, pero vivas. Sobre la mesa estaban los resultados de las pruebas, el calendario de los próximos procedimientos, la lista de medicamentos recomendados. La rutina de la enfermedad no había desaparecido, pero ahora había un hueco en ella, como el cielo lluvioso al otro lado de la ventana, donde un fino rayo de sol se abría paso entre las nubes. «Mamá, ¿puedes ayudarme a prepararme para las próximas Olimpiadas? Va a ser un poco difícil». Abby ya estaba hojeando su libro de texto, tomando notas en su cuaderno. Dolly sonrió. Su hija siempre sabía encontrar el momento oportuno para avanzar. Por la tarde se sentaron en el salón, repasando problemas de matemáticas. Dolly seguía cansándose rápidamente, pero tenía la cabeza despejada, por primera vez en mucho tiempo. El té de hierba se estaba enfriando en la mesa, había rosas frescas de la señora Rogers en un jarrón, y en la estantería brillaba en oro la copa del colegio, un pequeño símbolo de una gran victoria. La sala olía a polvo y a madera vieja. Dolly se ajustó el pañuelo en la cabeza y miró a su abogada. Melissa estaba revisando los papeles con calma, ordenándolos debidamente. Al otro lado de la sala, Ted susurraba algo con su representante. La juez Harrison, una mujer mayor de mirada aguda, estudiaba los papeles y de vez en cuando golpeaba la mesa con el lápiz. La sala estaba sorprendentemente llena. Parecía que toda la ciudad había acudido a ver el final de esta historia. «Levántense, se abre la sesión», se oyó desde la puerta. Melissa se levantó la primera, sujetando a Dolly por el codo. Aún estaba débil por la quimio de la mañana. «Ahora, este es un caso de disolución del matrimonio y división de bienes», habló el juez Harrison en voz baja pero clara. «Pido al representante del demandante que exponga las demandas». El abogado de Ted se levantó, tirando de su chaqueta. «Mi cliente solicita una división equitativa de los bienes, incluida la casa de Maple Street. También insistimos en el reembolso de los gastos de manutención de la hija». «¡Protesto!». Melissa ni siquiera le dejó terminar. «Señoría, tenemos documentación de que la casa se compró con fondos de la señora Everett procedentes de su proyecto de trabajo. El señor Everett no participó en la transacción». El juez asintió, mirando los papeles. La señora Rogers estaba sentada en primera fila, apretando fuertemente su bolso entre las manos. Iba a declarar sobre la compra de la casa. ¿Tiene la defensa algo que añadir? El juez miró al abogado de Ted. Empezó a hablar de los bienes adquiridos conjuntamente, pero Melissa volvió a levantar la mano. «Señoría, puedo presentar los extractos bancarios del señor Everett. En los últimos 6 meses ha retirado sistemáticamente grandes sumas de dinero a una cuenta separada. Aquí están los recibos de la joyería, boutiques, restaurantes». Un susurro recorrió la habitación. Ted se puso pálido y le susurró algo a su abogado. El juez examinó los cheques. Una pulsera de oro, un collar de zafiros, facturas de restaurantes caros. Todo a nombre de una tal Wendy Prescott. «Señor Everett», la voz del juez se volvió más áspera. «Reclama una indemnización por la manutención de su hija y, sin embargo, ¿usted mismo se gastó el dinero de la familia en regalos para su amante?» Ted se levantó, intentando explicar algo, pero el juez le detuvo con un gesto. Ahora miraba a Dolly, demacrada, con una bufanda que ocultaba los efectos de la quimioterapia. Abby entró en la sala.
Se había quedado hasta tarde después de la olimpiada escolar. Se sentó tranquilamente en el banco junto a su madre, sin mirar siquiera a su padre. En su regazo sostenía la carpeta con el diploma de ganadora. El tribunal se retira para tomar una decisión, anunció el juez Harrison. Dolly se tapó los ojos, sintiendo que su hija le apretaba la mano con fuerza. El receso no duró mucho. El juez regresó con una sentencia clara. La casa seguiría siendo de Dolly y Abby. Todas las cuentas conjuntas se dividirían a partes iguales excepto las sumas que Ted había gastado en regalos para su amante. Además, se le ordenó pagar una pensión alimenticia más elevada, teniendo en cuenta el estado de salud de su exmujer. Y ahora la parte no oficial. La juez Harrison se quitó las gafas. Señor Everett, he visto muchos divorcios desagradables en mis 30 años de práctica, pero dejar a su esposa con cáncer y exigir su casa, espero que al menos se dé cuenta de lo que ha hecho. Ted se encorvó en el banco, evitando mirar a su alrededor. Su abogado se apresuraba a reunir papeles, claramente deseoso de acabar con el caso lo antes posible. Se hizo un silencio estrepitoso en la sala. Después de la vista, Abby y él salieron. Lloviznaba, pero los dos estaban calentitos dentro, sabiendo que lo peor ya había pasado. Melissa los alcanzó junto al coche y les tendió una carpeta. Saqué sus extractos bancarios del año pasado. Incluso compró un anillo para esta chica Wendy, igual que el anillo de compromiso que tenías tú. Dolly asintió en silencio. Eso ya no importaba. Lo que importaba era que ella y su hija habían conservado su hogar, su pequeño mundo con los columpios en el jardín y las rosas de la señora Rogers al otro lado de la valla. Por la tarde se sentaron en la cocina a tomar té con limón, lo único que Dolly podía mantener en el estómago después de la quimio. Abby estaba colocando sus tazas de la olimpiada en un estante. Sonó el timbre de la puerta. La señora Rogers entró con otro pastel. «Chicas, he estado pensando, quizás sea hora de renovar las rosas de vuestro jardín. Se acerca la primavera, es hora de plantar nuevas variedades». Y había más apoyo en esta simple frase que en todas las palabras altisonantes sobre la justicia. El jardín olía a tierra y hojas frescas. Dolly estaba sentada en una silla de mimbre observando cómo Abby y la señora Rogers plantaban los nuevos rosales. Poco a poco iba recuperando las fuerzas tras la última sesión de quimioterapia, pero la jardinería seguía estando fuera de su alcance. Esta variedad se llama Nuevo Amanecer, amanecer a nuestra manera. Le estaba mostrando la señora Rogers a Abby cómo colocar el plantón en el agujero. Las rosas más resistentes florecen todo el verano. Ya verás, en julio toda la valla estará en flor. Abby cubrió cuidadosamente las raíces con tierra, con cuidado de no dañar los tiernos brotes. Tenía el delantal del colegio cubierto de tierra y la mejilla manchada de tierra, pero los ojos le brillaban de placer. Habían traído a casa muebles de jardín nuevos, sillas de mimbre claro y una mesa para tomar el té al aire libre. A Ted le parecía una barbaridad y decía que era un despilfarro de dinero. Ahora él y su hija estaban decidiendo cómo organizar su jardín. Rita llegó del trabajo trayendo unos documentos para firmar. Se detuvo a contemplar el jardín transformado. Vaya, no sabía que tuvieran una parcela tan grande. Siempre pensé que era solo césped. Dolly sonrió. En efecto, antes solo había sido un césped cortado, tal como le gustaba a Ted. Sin flores, sin arbustos, sin acogedoras zonas para sentarse. Típico césped americano, había dicho. Se negó incluso a discutir la idea de poner parterres o muebles de jardín. La SRA. Rogers trajo de casa una jarra de limonada y galletas caseras. Nos instalamos en la hierba, sobre un viejo plate. Abby hablaba de un proyecto escolar de biología. Ella y su clase iban a plantar un pequeño jardín cerca del colegio. De la calle llegaba el sonido de un motor, el coche de Ted pasando. A veces lo hacía, pasaba despacio por delante de la casa, pero hoy nadie volvió la cabeza.
Abby estaba ocupada discutiendo con la señora Rogers los planes para el tobogán alpino en la esquina más alejada del jardín. Por la tarde había llegado el columpio del jardín, un columpio ancho con sombrilla. Los de la mudanza se ofrecieron voluntarios para montarlos y se negaron a cobrar. Uno de ellos resultó ser el padre de la compañera de clase de Abby. «Vamos, señora Everett, no hay dinero, somos vecinos». El lunes, Dolly llevó ella misma a su hija al colegio por primera vez en mucho tiempo. Después de la quimio, le estaba volviendo a crecer el pelo, solo un poco, pero podía prescindir del pañuelo. En la puerta del colegio les paró el profesor de biología, que quería consejos sobre el tipo de rosas para el huerto escolar. De vuelta a casa, Dolly se instaló con su portátil en el jardín. El oncólogo le había dado permiso para trabajar poco a poco y sus colegas le enviaban papeles para que los revisara a distancia. La tisana humeaba sobre la mesa, las abejas zumbaban sobre las primeras flores de primavera. Melissa, su antigua abogada, ahora solo una amiga, vino a comer. Traía brotes de algunas hierbas picantes para el huerto que ella y Abby planeaban plantar cerca de la cocina. Ted siempre decía que era más fácil comprar hierbas en el supermercado. El cartero trajo una carta de Ted, otra demanda para reprogramar las citas de su hija. Dolly puso el sobre la mesa sin abrirlo. Más tarde, todo más tarde. Otras cosas eran más importantes ahora. El cálido sol primaveral, el olor a tierra fresca, el zumbido de las abejas sobre las flores en flor. Abby volvió del colegio con un montón de libros de jardinería. La bibliotecaria, enterada de sus planes, les había reservado una selección especial. Ella y su hija se sentaron en la hierba, mirando los dibujos y planeando futuras plantaciones. Por la tarde llegaron los vecinos, algunos con plantones y otros con consejos de jardinería. La SRA. Rogers organizó toda una conferencia sobre la poda de rosales. Los hombres se ofrecieron a ayudar a colocar enrejados para las plantas trepadoras. Al anochecer, ella y Abby se columpiaron en el nuevo columpio, cubierto con una tela escocesa. El olor de las lilas en flor llegaba desde el jardín vecino. A lo lejos se oía el ruido de la ciudad, pero aquí, en su pequeño jardín, reinaba la tranquilidad y la paz. «Sabes, mamá», dijo Abby apoyando la cabeza en su hombro, «papá nunca entendió por qué necesitábamos un jardín. Decía que solo era trabajo extra y despilfarro». Dolly abrazó a su hija. Ted no entendía muchas cosas. No se daba cuenta de que una casa no eran solo paredes y un tejado, que un jardín no es solo un césped cuidado para la aprobación del vecino, que una familia no son solo líneas en los extractos bancarios e hipotecas. El crepúsculo primaveral envolvía el jardín en una suave bruma. La cena esperaba en la cocina. Las primeras rosas cortadas estaban en un jarrón. Los brotes de tomate para el futuro huerto reverdecían en el alféizar de la ventana. Su pequeño mundo volvía lentamente a la vida, como lo hace la naturaleza después de un largo invierno. El despacho del Dr. Bright olía a café y antiséptico. Dolly miraba distraídamente las fotos de las paredes. Pacientes sonrientes, algún paisaje, un diploma de la Facultad de Medicina en un marco austero. «Bueno, Dolly». El médico extendió los escáneres y los resultados de las pruebas sobre la mesa. «Vamos a compararlos con los anteriores. Aquí había un tumor, ¿ves? Ahora mira aquí». Dolly se quedó mirando los escáneres, tratando de encontrar las formas familiares que habían hecho que su corazón se hundiera durante el último año. Pero algo había cambiado en la cara de la doctora, en su tono. La remisión completa, por supuesto, se establece después de 5 años, pero ahora puedo decir con confianza que hemos ganado. El tumor ha retrocedido completamente, las metástasis han desaparecido. Los análisis son normales. El aire acondicionado refrescaba el despacho, pero Dolly sintió un calor repentino. Miraba fijamente el rostro tranquilo del Dr. Bright y no podía comprender lo que estaba oyendo. «Eso significa que estoy sana».
Significa que su cuerpo está libre de células cancerosas. Por supuesto, seguiremos controlándola, con revisiones periódicas, pero la quimioterapia ya no es necesaria. Dolly se levantó de la silla. Volvió a sentarse. Volvió a levantarse. En el pasillo oía los pasos de las enfermeras, la conversación amortiguada de alguien, el pitido del equipo médico, los sonidos familiares del hospital que la habían acompañado durante el último año. ¿Puedo llamar a mi hija? El doctor Bright sonrió y salió del despacho, dejándola sola con el teléfono. Dolly marcó el número con dedos traviesos. «¿Mamá? ¿Ya estás en la cita?» La voz de Abby sonaba excitada. «Sunshine, estoy sana». El doctor Bright dijo, «El tumor ha desaparecido. Todo se ha ido». Se hizo el silencio en el auricular y luego se oyó un ruido sordo. Al parecer a su hija se le había caído algo. «Mami, ¿en serio? Ahora voy. Estás en el colegio». «No me importa el colegio. Voy para allá». Se oyó un pisotón en la sala de espera cuando Abby entró volando en el vestíbulo, despeinada, con la mochila abrochada a toda prisa. Vio a su madre, se quedó inmóvil un segundo y corrió a abrazarla. Se sentaron en el pasillo del hospital, cogidas de la mano y llorando. Pasaban médicos y pacientes. Algunos les sonreían, otros apartaban la mirada. El doctor Bright se asomó al despacho. Seguimos discutiendo el plan de observación. Pero no podían parar. Reían y lloraban al mismo tiempo, manchándose las mejillas de lágrimas. El año de miedo, náuseas, fatiga y lo desconocido había terminado. «Mamá, ¿podemos irnos a casa? Quiero... Ni siquiera sé lo que quiero. Solo estar en casa». En el aparcamiento no pudieron meter la llave en la cerradura del coche durante un buen rato. Las manos les temblaban por la emoción desbordada. Una mujer con un gotero les saludó desde la ventana del hospital. En casa les esperaba un jardín floreciente. Las rosas de la señora Rogers estaban en plena floración, llenando el aire de fragancia. Los tomates de Abby florecían en el alféizar de la ventana y los pepinos maduraban en el invernadero. Se acomodaron en el columpio del jardín, solo para sentarse, para estar tranquilas, para sentirse vivas. Abby apoyó la cabeza de su madre en su hombro. «¿Sabes? Tenía miedo todo el tiempo. ¿Podemos no tener miedo ahora? Ahora puedes hacer planes». Al anochecer todo el pueblo conocía la noticia. Los vecinos se acercaron, algunos con pasteles, otros solo para abrazar. La SRA. Rogers trajo un ramo de sus mejores rosas. Rita se apresuró con una botella de champán sin alcohol. Al fin y al cabo, son vacaciones. Una carta de Ted apareció en el buzón. Estaba intentando restablecer la comunicación con su hija a través de las redes sociales, escribiendo largas cartas penitenciales. Abby arrugó en silencio el sobre sin leerlo. «Mamá, ¿podemos pedir pizza? Como solíamos hacer, ¿recuerdas? Los viernes por la noche». Se instalaron en el suelo del salón, con una caja de pizza y limonada. Por primera vez en un año, Dolly podía saborear la comida, sin náuseas ni debilidad. «Mañana voy al colegio». Abby se lamió el queso de los dedos. ¿Te lo puedes creer? La chica de matemáticas casi se desmaya cuando salí corriendo de clase. Pero ya está bien. La llamaron del hospital y se lo explicaron. Por la noche no pudieron dormir durante mucho tiempo. Se sentaron en la cocina, a tomar el té, a hacer planes. Por primera vez en mucho tiempo era posible planificar con más de una semana de antelación. Por la mañana, Dolly se despertó con el sol. Se habían olvidado de correr las cortinas. Los pájaros piaban en el jardín y Abby sacudía los platos en la cocina, preparándose para ir al colegio. Una mañana cualquiera de un día cualquiera, solo que ahora había una alegría inusual en aquella cotidianidad, la alegría de estar vivo.